cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estaré explicando algunos ejercicios de la actividad número 1 del curso álgebra. Este es mi mapa mental acerca de matrices, en donde para la operación con matrices solo se puede suma y resta con matrices de igual orden, es decir, que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. También otra operación de matrices es producto por un escalar y la otra es producto entre matrices. Acá tenemos un ejemplo de cómo se denota una matriz respectivo a sus filas y columnas, que la columna es horizontal y la fila es vertical. Una matriz es una tabla numérica formada por m de filas y n columnas. Hay tipos de matrices, está fila y columna, que la fila es formada por una única fila de números. La columna está formada por una columna de m por 1. La cuadrada tiene el mismo número de filas y el número de columnas, y está la triangular, que tiene diferentes elementos en un lado de la diagonal principal. Bueno, para el ejercicio 2 nos daban los siguientes vectores, en donde teníamos que hallar el ángulo y hacer la operación de suma, hallando la magnitud y la dirección de este vector, dándonos el vector v menos 2, menos 1 y vector w 8 y 2. Perdón. Para hallar el ángulo, entonces tenemos la siguiente fórmula, que equivale a vector v por vector w es igual a la magnitud del vector v por la magnitud del vector w por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de teta. Acá despejamos el coseno, porque lo que nos piden hallar es el ángulo, entonces la fórmula queda ya despejada, y lo que nos queda hacer es empezar a sacar las siguientes operaciones para poder hallar ese ángulo. Entonces nos dice que es vector v por vector w, entonces dándonos los puntos menos 2, menos 1 y del vector 8 y 2, entonces siempre se multiplican las x con las x por x y y por y. Entonces para el primer caso sería menos 2 por 8, que serían las x más el vector de la y menos 1 y 2. Entonces eso nos da como resultado menos 18. Entonces ya tendríamos como la primera operación. Y nos preguntan también las magnitudes. Para las magnitudes se utiliza la ecuación de magnitud, que es igual a la raíz de sus puntos al cuadrado, sumándolos. Entonces para el vector v, el primer punto era menos 2 y menos 1, estos dos se elevan al cuadrado, dándome como un resultado raíz de 5. Entonces yo la puedo dejar expresada en raíz. Y para la magnitud del vector w se hace exactamente lo mismo, solamente que se toman los puntos de este vector, dándonos como resultado raíz de 68. Como ya tenemos nuestros resultados para poder reemplazarlos, entonces vamos a reemplazarlo como tal en la ecuación que despejamos coseno.
donde, bueno, coseno del ángulo es igual a menos 18 sobre raíz de 5 por raíz de 68, dándonos como resultado menos 0,9761. Despejamos el ángulo, entonces nos da un arco de coseno o coseno a la menos 1 que pues como él está multiplicando pasaría a dividir, pero esa es como su respectivo valor para que yo lo pueda pues multiplicar con el ángulo que me está dando. Entonces el coseno de la menos 1 del menos 0,9761 nos da un ángulo de 167,44. Ese sería el ángulo como tal. En la suma de vectores, como ya tenemos los puntos acá, también se toman los x y los y nos da un vector resultante. Para x y para y me dio 6 y 1. ¿Listo? Entonces lo que se hizo fue acá operación simplemente de sumas y restas con los dos vectores para su magnitud, pero en el vector resultante tomando los puntos 6 y 1, entonces estos también se utiliza pues la raíz y elevándolos pues al cuadrado, entonces eso nos da un resultado de raíz 37. Pero entonces como tengo que darle una magnitud como tal, acá sí no la puedo dejar expresada en raíz 37, si no le saco pues el resultado que es 6,08 unidades, depende pues cómo se tome, como acá no le puse ni centímetros ni nada, pues solamente la dejo expresada en unidades. Bueno, para la dirección tenemos que como nos da en este caso la gráfica, nosotros tenemos que ver que como nos preguntan el ángulo como tal de este vector, entonces lo que nosotros hacemos es utilizar pues los lados que tenemos de acuerdo a ese ángulo. En este caso sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y dando de acuerdo pues a los puntos que el cateto opuesto a nuestro ángulo es 1 sobre el cateto adyacente que sería 6, en donde pues sacando la tangente de ese ángulo es 0,166 y lo mismo al pasarla pues al otro lado quedaría tangente a la menos 1, en donde eso nos da como resultado 9,458, que ese sería como nuestro ángulo, que en este caso pues lo redondeé. Acá tenemos pues la gráfica que nos está mostrando tanto las unidades, la magnitud que ya habíamos hallado, el ángulo que es 9,46, ahí tenemos pues ya verificado pues que este vector nos da así, y tenemos nuestro ángulo amplio que era el principal. ¿Listo? Para nuestro ejercicio 3, que es nos dan también unos vectores, pero estos vectores ya como tal tenemos que determinar su producto cruz, y de acuerdo pues a esto nos dan para calcular una operación. Entonces tomando estos puntos, yo lo primero que hago es sacar las matrices. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que operar para que me dé un vector resultante. En este caso lo que hice fue digamos para la primer fila solamente operé el menos 2, como ya estaba tomando los puntos del i. Para este caso solamente tomo los puntos de j y k, que en este caso el menos 2 pasa a multiplicar con el menos 3, es decir, que en cruz. Y lo mismo de acuerdo como a la fórmula que tenemos pues en la matriz
original que sacamos y dándonos un resultante en cuanto a cada punto que, bueno, para la primera, como ya les había dicho, es menos 2 por menos 3, siguiendo pues la matriz nos dice que es menos el menos 4 por menos 1 o menos 1 por menos 4. Eso sería para nuestros puntos en I. Para nuestros puntos en J seguimos también la fórmula que nos dice que es menos el 4 por el menos 3 y menos 4 o menos 1 por 4, que esa sería para nuestra J, y el último para nuestra K sería 4 por menos 4 y menos 2 por 4. Ahí ya tendríamos la K y simplemente es operar, indicando pues cuál es nuestra E, cuál es nuestro vector J y cuál es nuestro vector K, dándonos como resultado que es 2 en I vector I más 8 y menos 8. Ese es nuestro resultado operando pues todas las operaciones que ya venimos realizando. En este caso, como es una operación en donde ya tenemos aquí que reemplazar como tal los vectores, lo que hice fue desglosar y separar pues primero para poder operar y luego hacer una fórmula como general. En este caso lo primero que hice fue tomar el 2/3 de V. En este caso, bueno, pues simplemente reemplacé el V por el vector que ya nos habían dado y operar, que en este caso nos dio 8 tercios en I menos 8 tercios en J y menos 2K. Esa sería como nuestra operación para el 2/3 de V. Tenemos otra operación que es el U más V, que también lo hice de acuerdo pues a los vectores que ya se nos habían dado. Siguiendo cada operación es simplemente operar las I, operar las J y operar las K para yo poder sacar el vector resultante como tal, que en este caso nos dio 8 en I, menos 6 en J y menos 4 en K. El siguiente paso que hice pues simplemente fue tomar la primera parte que nos decían, entonces acá solo vengo a reemplazar lo primero que hallé, que fue el 2/3 V, más la suma del U. ¿Listo? Ok, entonces al operar me dio 20 tercios en I, menos 14 tercios en J y menos 3K. Como ya tenemos pues como tal estas operaciones, yo ya puedo tomar toda la fórmula y simplemente despejar lo que yo hallé, que en este caso pues tenemos nuestra fórmula como tal, y acá simplemente se reemplazó de acuerdo pues a lo que me había dado, dándome como resultado en todas las operaciones pues que se lograron hacer 280 tercios. Esa era como nuestro resultado, pues porque se hizo simplemente reemplazar lo que hallamos.